El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Soy Carmen Andrade Lara, soy socióloga, socialista y feminista y trabajo desde hace algunos años como directora de Igualdad de Género en la Universidad de Chile. Literalmente toda mi vida, desde muy joven, he estado vinculada a la lucha política, a la lucha social. Cuando ocurrió el golpe de Estado, yo ya era militante de la Juventud Socialista y era dirigente del Regional Cordillera, de la JS. Y por esa razón es que tenía una serie de responsabilidades que debía cumplir, porque desde hacía varios meses los y las militantes de izquierda estábamos muy atentos y habíamos sido advertidos por nuestras direcciones nacionales de la posibilidad de que existiera una asonada golpista por parte de las Fuerzas Armadas en contra del gobierno popular. Se especulaba que las Fuerzas Armadas se iban a dividir, que habían sectores que podían ser leales al gobierno del presidente Allende, y quienes éramos militantes o que teníamos responsabilidades políticas se nos habían instruido respecto a qué cosas debíamos hacer. Por tanto, cuando me enteré de la noticia del golpe militar, hice exactamente lo que entendí que me correspondía hacer. Fui en primer lugar a la sede del partido en Puente Alto, que era donde yo vivía y militaba. Ahí habían varios compañeros que estaban quemando documentos, principalmente las fichas de los y las militantes. Pregunté por los dirigentes, me dijeron que estaban reunidos en el Corralón Municipal, un local, digamos, que dependía de la municipalidad. Me dirigí para allá y les expliqué a los compañeros que yo tenía que cumplir tareas como dirigente regional de la JS y que tenía que ir a Santiago. Así decíamos los y las puentealtinas cuando veníamos al centro de la ciudad. Era como venir a otra ciudad. Así que me despedí de ellos y de ellas y me dispuse a trasladarme a Santiago. Esa fue la segunda despedida de la mañana. Anteriormente, al salir de mi casa, me había despedido mi hermano. Él también era militante socialista. Y yo le pregunté qué iba a hacer y él me dijo que se iba donde los viejos. Así llamábamos nosotros a los militantes adultos. Después supe que se había ido a un fundo que estaba tomado, donde los dirigentes campesinos eran socialistas, y ahí también llegaron otros compañeros en la idea de organizar la resistencia. Para trasladarme a la comuna de Santiago me di cuenta que no había locomoción, así que hice dedo y me subí a un camión que venía con dos hombres, con dos trabajadores. Venían con carga de áridos, arena, piedra, en fin. Y les conté que tenía mi abuelita enferma en Santiago, que seguramente ella estaba muy asustada con las noticias y que yo tenía que llegar a acompañarla. En el camino ellos se desviaron, me dijeron que había que descargar el camión y entonces anduvimos varios kilómetros por unos callejones hasta que llegamos a un lugar donde habían, no recuerdo bien, 20 o 30 trabajadores que descargaron el camión. Yo me quedé arriba, ¿no? Me quedé en la cabina y empecé a observar que ellos estaban en grupos pequeños, que conversaban, que tenían caras muy preocupadas, y empecé a calibrar lo que estaba pasando y empecé a sentir mucho miedo. No miedo por ser yo la única mujer que estaba en un lugar aislado, ¿no? Con puros hombres desconocidos, ¿no? Eran trabajadores, yo nunca les he tenido miedo a los trabajadores, sino que empecé como a darme cuenta que la situación era muy grave al ver las caras de preocupación de ellos. Finalmente llegamos al Irarrázaval con Vicuña Maquena, creo que ese fue el lugar, sí, donde me bajé, le hice dedo entonces a un auto y le conté la misma historia de mi abuelita. Y finalmente logré llegar al lugar donde nos reunimos los y las integrantes de la Dirección Regional de la JS. Pensamos que era sospechoso que vieran a 6 jóvenes juntos
éramos 3 hombres y 3 mujeres. Teníamos un solo vehículo. Entonces nos dividimos en 2 grupos y acordamos reunirnos en una casa que se suponía que era una casa segura en la comuna de La Florida, y ahí nos íbamos a instalar para organizar las tareas, para vincularnos con el partido, para vincularnos con las direcciones comunales de la Juventud Socialista. Yo creo que no teníamos tan claro lo que teníamos que hacer, pero sí teníamos muy claro que teníamos que estar ahí, que no podíamos perder los nexos con el resto de los compañeros y compañeras. En el grupo donde yo quedé estaba el presidente regional, que era un compañero estudiante de medicina de la Chile, estaba una compañera que estudiaba psicología, ella era Erika Schnake, y estaba yo, que en ese tiempo también era estudiante universitaria, y nosotros 3 nos fuimos en el auto, nos dirigimos a un campamento en Las Condes, donde habían compañeros dirigentes del regional adulto. Y teníamos que ir allá para ponernos de acuerdo primero para comunicarles en qué íbamos a estar nosotros, ponernos de acuerdo en cómo nos íbamos a conectar en los días siguientes. También queríamos preguntar qué estaba pasando con nuestra dirección, en fin. Y después de pasar por ese campamento nos fuimos a la casa de La Florida. Al llegar veníamos escuchando la radio y estaban dando, recuerdo por la radio, las listas, los nombres, ¿no?, de los compañeros y compañeras que tenían que entregarse. Los militares estaban haciendo llamados muy frecuentes a todos nuestros dirigentes, ¿no?, dirigentas, para que se entregaran. Y en esa lista nombraron a Eric Schnake, que era dirigente también, creo que era parlamentario, si mal no recuerdo, y la Erika, que estaba ahí con nosotras en el auto, escuchó el nombre de su padre y se puso a llorar. Decía, van a matar a mi papá, van a matar a mi papá. Y tratamos de calmarla y entramos a la casa y empezamos ahí inmediatamente como a tirar línea de lo que íbamos a hacer, y estábamos a la espera de los otros compañeros que se suponía llegaban más tarde. En la casa había una señora, una compañera ya mayor, o nosotros la veíamos muy mayor, que nos acogió, que nos protegió. Y en eso estábamos cuando sentimos un ruido muy fuerte en la calle. Erika se asomó y dijo, estamos rodeados de milicos, pero luego agregó, son los leales. Ella, bueno, se imaginó esto porque estaban usando un pañuelo como un corbatín de color naranja, y ella pensó que esa era una contraseña, algo así, un distintivo, digamos, de los milicos que no eran golpistas. A los segundos nos dimos cuenta que estábamos equivocados, porque nos sacaron literalmente a puntapié, nos sacaron de la casa donde estábamos. Allanaron la casa y nos subieron a un vehículo, nos llevaban acostados en el piso del vehículo, a los 3 y también a la compañera que era dueña de casa, ¿no?, a la señora dueña de casa. Y ahí hicieron un recorrido, fueron a otros lugares donde detuvieron a más gente. En un lugar se armó un enfrentamiento. Después supe que ese lugar se llamaba la casa del niño o algo así, era una institución, y hubo una tremenda balacera y de ahí sacaron más detenidos. Nos trasladaron después al regimiento de Puente Alto, y ahí a las mujeres nos instalaron en los carros, nos encerraron en los carros de los trenes. En ese tiempo había unos trenes que viajaban hacia el Cajón del Maipo. Y a los hombres, nosotros en ese minuto no supimos dónde se los habían llevado. Después nos enteramos que algunos los metieron en celdas o en unas barracas, ¿no? Eran mucho más hombres que mujeres, las mujeres éramos pocas. Estuve algunos días en el regimiento, ahí me interrogó en varias oportunidades, creo que le decían comandante, cuyo nombre era Lander Uriarte Buroto. Él estaba a cargo del regimiento. Años después este señor terminó preso en Punta Peuco porque fue juzgado por el asesinato de unos estudiantes uruguayos. Luego de unos días que estuvimos ahí, nos mandaron a dejar, en este caso, a mi casa. Erika se fue conmigo. A Hugo, que era nuestro presidente regional, que era estudiante de medicina, lo dejaron en el regimiento por unos días más, y yo llegué a mi casa
lo primero que hice fue averiguar qué pasaba con mi hermano. Yo tenía mucho miedo siempre por él. Me enteré que estaba bien, que hasta ese minuto no le había pasado nada. Digo hasta ese minuto porque un par de semanas después lo detuvieron y ahí empezó toda su historia, digamos, con la represión. Yo en mi casa, yo recuerdo que lloré, lloré y lloré y después me dispuse de nuevo a vincularme con el partido para participar en las tareas de la resistencia, cosa que hice hasta el año 75, en que caí nuevamente presa. Esta vez me detuvo la DINA, estaba haciendo un contacto en una esquina, me iba a juntar con una compañera, a ella la habían detenido en la mañana y ahí se enteraron de que se iba a encontrar conmigo, le encontraron un papel, así que cuando yo llegué, nosotros lo llamábamos los puntos, ¿no? Estos contactos que hacíamos en la calle, yo llegué al punto y me estaba esperando la DINA. Y bueno, ahí me llevaron a la Villa Grimaldi y bueno, viví la experiencia más dura que he tenido en toda mi vida. Ahí sí que estuve bastante más tiempo presa. Después de la Grimaldi me trasladaron a Cuatro Álamos y estuve incomunicada otro tiempo y después pasé a Tres Álamos, donde estuve en el campamento de mujeres. Creo que soy parte de una generación de muchos compañeros y compañeras que teníamos un profundo sentido de responsabilidad respecto a defender al presidente Allende y al gobierno popular. Éramos jóvenes, nuestras condiciones eran súper precarias. Yo cuando miro para atrás digo, ¿cómo pudimos atrevernos? Pero creo que lo hicimos. Muchos quedaron en el camino, muchos no sobrevivieron. Y yo a todos ellos y a todas ellas les tengo mucho, mucho respeto. Y los tengo guardados en mi corazón, yo creo que para toda mi vida. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.